Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes, alumnos, exalumnos. Le habla su profesor Ramón Mendoza. Todos me pueden encontrar allí en YouTube como el profe Ramón, pero muy fácil. También me pueden encontrar allí en Facebook como José Ramón Mendoza Leal. Para hoy les traigo el tema de la solución de una lente divergente de esa física elemental de grado 11 a través de la guía número 178. Fácil. Dice así el problema. Un objeto de 10 centímetros, TO, tamaño del objeto, se coloca a 30 centímetros de una lente divergente, distancia del objeto DO, de 60 centímetros de radio de curvatura. El foco es la mitad del radio, entonces es 30 y se toma negativo porque las lentes divergentes son negativas. Punto. Hallar gráfica y analíticamente la posición, o sea, la distancia de la imagen de su I, y el tamaño de la imagen, TI. Aquí están los datos del problema elemental. TO, tamaño del objeto 10, DO 30, R, o sea, DO es el distancia objeto, el radio de curvatura 60, el foco es la mitad del radio 30, pero se toma negativo porque es una lente divergente, una lente delgada, negativa, en fin. D sub I, distancia imagen, o sea, la posición, y T sub I, tamaño de la imagen. Aquí están las dos fórmulas para espejos y lentes de Renato Descartes. Primera, 1 sobre D sub I, distancia imagen, más 1 sobre D sub distancia objeto debe ser igual a 1 sobre F, distancia focal. La segunda, menos DI, distancia imagen, por TO, tamaño del objeto, debe ser igual a DO, distancia objeto, por TI, tamaño de la imagen. Los rayos notables son los que se usan para la construcción de imágenes allá en el dibujo lineal. Observe, rayo paralelo, le asigné el número 1. Se llama así, ¿por qué? Porque llega paralelo al eje principal, se refracta o se refleja tambi'én para espejos pasando por el foco, depende del fenómeno. Y ese es 1'. Observe, de 1 pasa a 1', y el contrario de 1' es 1''. Rayo focal, pues pasa por el foco. Dice, le asigné el número 2. Llega pasando por el foco y se refracta, pero también se refleja. Repito que las condiciones son las mismas para espejo y lente. Se refracta paralelamente al eje principal, o sea, de 2 pasa a 2', y el contrario de 2' es 2''. Si se produce el corte de 1' con 2', observe, entonces es una imagen real. ¿Qué es imagen real? Que se recoge en pantalla. ¿Qué es pantalla? Un dispositivo de laboratorio, una lámina negra oscura. Si se produce el corte entre 1' y 2' en el dibujo lineal, me señala, me indica que entonces es una imagen virtual. ¿Y qué es entonces? La imagen virtual es aquella que se recoge o se ve en el espejo o en la lente. Sirve para ambos. Aquí están las condiciones. D sub O, distancia objeto, siempre es positivo. La distancia imagen puede ser positiva y negativa. Si es positiva, se trata de una imagen real que se recoge en la pantalla porque se formó con el corte 1' y 2', elemental. D sub I es negativo, me está hablando de una imagen virtual de aquí para allá y de allá para acá, es porque se ve en la pantalla, se ve en la lente o en el espejo también, virtual, se recoge en la lente o en el espejo y se formó con el corte 1' y 2'. El foco también puede ser positivo y negativo. Los espejos cóncavos y las lentes convergentes, los focos positivos y el foco es negativo en los espejos convexos y en las lentes divergentes. Hay que aclarar y recordar que las características que bota la imagen de los espejos cóncavos son similares a las características que botan las imágenes de las lentes convergentes en cada una de las posiciones.
Y lo mismo pasa con las características del espejo convexo y la lente divergente. No botan sino un solo tipo de imagen. Y ambas son virtual, menor y directa. No importa que sea espejo, no importa que sea lente. Aquí está el tamaño de la imagen, positivo y negativo. Si es positivo, se trata de que la imagen está por encima del eje principal, es directa. Y T sub I es negativa, es porque la imagen está invertida por debajo del eje principal. Voy allí a la parte superior derecha a dar la solución analítica matemática 1 sobre D sub I más 1 sobre D sub O igual a 1 sobre F. Voy a despejar 1 sobre D sub I, este que está sumando lo paso aquí a restar, mírelo, me queda 1 sobre D sub I igual a 1 sobre F, mírelo, menos, porque estaba aquí con más, esa fracción llega acá, menos, esa fracción 1 llega a negativo, entonces me queda, reemplazo acá 1, pero el foco vale menos 30, la distancia del objeto vale 30, hago operaciones elementales de primaria, observe el resto de esos dos fraccionarios, como un denominador para mí 30, 30 y entre menos 30 me da menos 1, por 1 me da menos 1, menos de la fórmula, míralo ahí, 30 y entre 30 me da 1 por 1, 1. Entonces esto me da menos 1 y menos 1 arriba me da menos 2 y por debajo me da 30. Simplifico, me da menos 1 arriba y 15 abajo, menos un quinceavo. Mírelo acá, lo recojo, observe, lo recojo. 1 sobre D sub I igual a menos 1 sobre 15. Multiplico en cruz para despejar D sub I. Observe, fácil, elemental. 1 por 15, fácil. 1 menos 1 por D sub I, eso me da 15, eso me da menos D sub I. Observe, multiplico ahora ambos lados por menos 1. Entonces me queda que D sub I es menos 15, lo que me señala, según las condiciones, que es una imagen virtual cuando D sub I salga negativa. ¿Y qué quiere decir? Que se puede ver, recoger en la lente, en este caso. La segunda, menos DI por TO es igual a DO por TI. Todo es conocido, pero voy a hallar el tamaño de la imagen. Entonces despejo este D sub O que está multiplicando, lo mando a dividir, mírelo. Aquí está. Menos DI por TO sobre DO, todo por TI. Reemplazo acá, observe, mírelo. Menos, ahí hay un menos, pero D sub I trae otro menos, menos 15, por el tamaño del objeto que es 10, sobre D sub O que vale 30, hago operaciones, menos por menos me da más, 150 arriba sobre 30 me da 5, tamaño de la imagen 5, me salió positivo, 5 es menor que el tamaño del objeto, mírelo, menor, por eso aquí sale menor, y el positivo entonces me dice que la imagen está por encima del eje, o sea es directa. Ahorita que la hagamos se va a observar. Listo, entonces las condiciones es virtual, menor, directa. Lo que salga aquí en la parte analítica debe salir aquí en la parte gráfica. Para comprender esta gráfica les recomiendo ver la guía número 141, allá está, más ampliada, más grande. Observe, pero aquí se va a entender. Esta es la lente divergente, se representa así, observe. Y los elementos son un eje principal, mírelo ahí, que contiene, ojo, un centro óptico O, que contiene dos focos equidistantes al punto O y que contiene dos centros de curvaturas también equidistantes al punto O. Entonces, este es un cuerpo transparente, yo puedo colocar el objeto por este lado o por este lado. Observe, eso no tiene ningún problema. Si lo coloco por acá, entonces el otro lado va a ser el lado refractado. Coloqué que el foco vale 15, el foco vale 30, perdón, y la distancia del objeto también 30. El foco está aquí 30 y el objeto lo colocaron encima del foco, 30. Observe. Entonces, como este lado fue que tomé, ahí coloqué el objeto, el otro lado de la lente, observe, es el lado de la refracción. ¿Qué es refracción? Que los rayos de luz llegan, atraviesan, pasan, pero se desvían. En el caso de la lente divergente, los rayos refractados se abren del eje principal. En las lentes convergentes sucede lo contrario, los rayos refractados se cierran buscando el eje principal. Esa es la idea central. Entonces, colocaron el objeto en el foco a 30 centímetros, igual que la distancia del objeto 30, tomo el primer rayo,
el primer rayo número 1, mire, pues es paralelo, de ahí viene el nombre, paralelo al eje principal, mírelo, y llega, observe, como es lente divergente, no se cierra el rayo, sino que se abre, se dispersa, se abre, pero él busca la dirección del foco, mírelo, entonces tiene en cuenta la dirección del foco y se abre en esa dirección y allá quedó 1'. Entonces mira el recorrido, 1, 1', 1, 1', se abrió. Tomo el rayo número 2, que se llama rayo focal, también al tamaño del objeto. Recuerde que ahí está el objeto en el foco. El número 2 se llama rayo focal. Este rayo no se puede tomar, entonces toca el otro foco. Mírelo, va dirigido al foco, observe, mírelo, observe, observe, observe. Pero cuando el rayo número 2, rayo focal, llega y toca el nervio óptico, se abre del eje, entonces coge paralelo. Observe, 2'. Observe, 2, 2'. Como 1' y 2' no se pueden cortar, observe, por más de que se prolongue, entonces tomamos los contrarios. El contrario de 1', mírelo, es 1'', ahí está. Y el contrario de 2', mírelo, mírelo aquí atrás, aquí lo saqué aparte, 2''. Ellos dos sí se cortan, miren, en este punto se cortaron y se me formó la imagen. La imagen salió en este campo, en esta zona, entonces es una imagen virtual. Virtual, ojo, se ve menor que el objeto, mire que sí, menor, y se ve por encima del eje principal, directa, las mismas características que nos dio virtual, observe, menor y directa. Aquí también virtual, porque salió en el campo negativo, digámoslo así, virtual, menor tamaño que el objeto, mire el objeto, mire la imagen, menor y directa porque está por encima del eje. Repito, les recomiendo ver la guía número 141 para esa gráfica, pero ahí quedó clarito. Aquí está el dibujo, como se ve en la práctica del laboratorio. Entonces aquí está, el objeto es una vela, la lente divergente, delgada, una lente, la cintura es delgada de la lente negativa, y aquí está la pantalla, una lámina oscura metálica, puede ser negra, oscura, y se observa que la vela se recoge nítidamente en la lente. Observe y sale hacia arriba, o sea, es directa, pero se ve más pequeña. Entonces es virtual porque se recoge en la lente. Si hubiera salido aquí en la pantalla, entonces sería una imagen real. La luz atraviesa la lente, por supuesto, y cuando se recoge acá, entonces aquí se ve la imagen distorsionada. Aquí salió nítida, pero cuando sale la imagen aquí, observe en la imagen, en la pantalla sale nítida, aquí se ve toda distorsionada. Bueno, chao, bendiciones en Cristo. Amén y amén.